Vamos a leer un contexto, capítulo 11, verso 17. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, hablando de Esaú, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Ahí nos quedamos la semana pasada, cuando vimos cómo Esaú perdió la bendición por materialista, por rebelde y por muchas otras cosas. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Amén. Entonces estos hermanos hebreos querían salirse del cristianismo y volver. Entonces el escritor ahora, en el verso 18 del capítulo 12 que estamos terminando, hay un porqué. Ya la semántica, la gramática ya le hemos ido viendo que no es lo mismo por qué, sino por qué. Entonces el verso 18 comienza: porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. Ahí no termina todo, hay una coma. Ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Ok, ¿de qué está hablando aquí esto? Recuerde que el escritor, por eso no se sabe muy bien si es una carta o es un mensaje. Yo me oriento más a que sea un mensaje, por el tipo de lenguaje que usan y por el tipo de palabras que encontramos. Dice: porque no os habéis acercado, les está predicando, a un monte que se puede tocar. ¿De qué está hablando? Del monte Sinaí. Por eso ahorita vamos a ver la diferencia para nosotros, tanto como para ellos, de los dos montes. ¿Qué son los dos montes? Ahorita lo vamos a aprender. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, el monte Sinaí, ni a fuego ardiente, que era el fuego que descendió cuando el Señor llamó a Moisés y descendió el fuego de la presencia de Dios sobre el monte, ni a tinieblas, porque rodeó una nube terrible de tinieblas y la gente, recuerde, aquí el escenario es que todo el pueblo estaba al pie del monte Sinaí. O sea, el monte Sinaí es la bifurcación de dos montes. Cuando ellos llegan al monte Sinaí, ahí suceden cosas que después, con el devenir del tiempo, vamos a ir entendiendo hasta llegar al otro monte. O sea, este monte nos manda al otro. Vamos a ver. Entonces, este monte era una cosa terrible, pero no terrible de feo, sino terrible de experiencia. Era algo, hermano, ¿cómo decirlo? Es que en nuestro lenguaje, si yo digo espantoso, es espantoso, no, pero era terrible, era una experiencia impactante, era algo que para ellos les movió totalmente sus marcos, porque recuerden que esta gente viene de Egipto, aunque nunca había pasado nada. Ahora llegan a un monte y oyen la voz de Dios, pero la oyen como truenos, como fuego, el monte tiembla. En otra parte dice que se partía en pedazos. O sea, no sé cómo decirlo. Esto se le llama la Merkabah, o sea, un misterio escondido aquí que no se logra explicar, pero solamente el de fe puede entender lo que podría estar pasando aquí. Entonces dice que ese monte que se puede tocar, tampoco se acercaron porque había fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. Imagínense el escenario, ni a sonido de trompeta. La voz de Dios sonaba como una trompeta fuertísima, ni a ruido de palabras, tal que las que la oyeron, ¿qué le dijeron? Moisés, por favor, que no hable con nosotros. No soportamos eso que está pasando ahí arriba. ¿Sabes qué, Moisés? Mejor habla tú con él y nos dices. Exactamente, si usted analiza ya, me imagino, porque ustedes ya saben con palabra, que es exactamente como hoy. Pastor, a usted que Dios lo oye. No, lo que pasa es que hay un miedo
de hablar con Dios por mi naturaleza pecaminosa, porque no estoy en santidad, no me atrevo a hablar con Dios por el propio pecado que tengo flotando sobre mí o en mí, mejor lo delego al otro. Así pasó aquí. Ellos no querían hablar con Dios, ni que Dios les hablara, porque era todo ese fuego, esos torbellinos y todo, cuando Dios hablaba, retumbaba. Verso 20. Ahí está la cosa. Porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Cuidado quien toca el monte. Ahora aquí tenemos algo interesante. En el antiguo pacto, en el antiguo testamento, en el monte Sinaí, nadie podía acercarse a Dios excepto Moisés, ni aún una bestia. Verso 21. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: yo también estoy temblando. Ahora, si el líder estaba temblando, imagínense el pueblo. O sea, era algo totalmente aturdidor. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver Éxodo 19, 20, Éxodo 19, 10, por favor. Éxodo 19, 10. Vamos a ver un paralelo que tenemos aquí. El Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. 11. Y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Sigamos, 12, por favor. Y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite. Imagínense que en ese momento, en ese monte, recuerde que se le está predicando a los hebreos. Ellos ya conocían esto, pero es un recordatorio. Como quien dice, ustedes vienen saliendo de ahí, en donde para hablar con Dios tenían que mantenerse a una distancia prudencial. Primero cambiarse la ropa, luego guardarse. Cambiarse la ropa significaba limpiarse de todo pecado, de toda levadura, para poder escuchar la voz de Dios, pero nadie podía acercarse. El monte estaba cercado, había como una columna de fuego alrededor del monte y nadie podía acercarse. Ya va a ir viendo por qué. ¿Qué más sigue diciendo? El 13. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos. 15. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Ni siquiera relaciones podían tener con las mujeres. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, vea lo que hay, truenos, relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Todo lo que Aarón dijo aquí en Hebreos lo está repitiendo. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Era algo, hermano, si me permite la expresión, algo impactante. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. ¿Pero dónde se quedaron ellos? Al pie del monte. ¿Por qué al pie? Vamos a ver. Porque la orden es: nadie se acerque. De lejos, de lejos. 19. Bueno. Y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. Bueno, ahora sí me va a dar el permiso. Era algo espantoso. Temblando aquella cosa, echando humo, fuego, y la gente ahí recibiendo los vientos, y se imagina esa presencia de Dios, la Shekinah de Dios descendiendo, y la gente al pie del monte. Y no estamos hablando de una congregación de 40 gente, estamos hablando de 1 millón de personas. Era algo que arrasaba totalmente. ¿Y qué dice? El sonido de la trompeta aumentaba más y más. ¿Qué trompeta? Aquí no hay trompetas de sacerdotes, era la voz de Dios, aumentaba. Y dice, y Dios les respondía con el... y cuando Moisés hablaba, Dios les respondía con el trueno. ¿Se imagina oír la voz de Dios a ese nivel? 20.
Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte. Todo lo repite para tener claro que Dios no fue quien bajó del monte, sino Moisés subió. Sigamos. Y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. Desciende. Mire, leyendo esto me encuentro con que Moisés subía y bajaba cada rato. Subía y bajaba. En esta ocasión baja y a ver que nadie se acerque. Vuelve a subir a la presencia. 22. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. 23. Y Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir al monte Sinaí porque tú nos advertiste diciendo: pon límites alrededor del monte y santifícalo. O sea, era una experiencia totalmente inédita. Nadie más que Moisés podía acercarse. Y cuidado, ni los sacerdotes, ni los animales, nadie. 24. Entonces el Señor le dijo: ve, desciende otra vez y vuelve a subir tú, y ahora me traes a Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él irrumpa contra ellos. ¿Se da cuenta? Una separación total. Y a eso querían regresar estos muchachos, después de haber estado en otro monte. Pero veamos el 25 para terminar ahí. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo: nadie vaya a subir, sacerdotes no vayan. ¿Por qué? Por la curiosidad, por querer conocer. Cuidado, alguien pasa de este lintero. Ahora regresamos a Hebreos, verso 22. Vosotros en cambio, ellos, los hebreos, y por extensión nosotros en cambio, ¿qué pasa? Nos hemos acercado al monte Sión. ¿Qué es el monte Sión? El monte Sión es Jerusalén, donde se fundó la ciudad de Jerusalén y donde se puso el templo de Dios, que fue lo que encontró Jesús. Sigamos. Y dice: a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles. O sea, ustedes, en cambio vosotros, dice, os habéis acercado al monte Sión. Por eso es que estos están en querer regresar al monte Sinaí, para que sea el sumo sacerdote quien haga el sacrificio, que sean los sacerdotes quienes hagan la matanza de corderos, pero ellos de lejos. Por eso es cuando usted lee Samuel y ve a Elcana llevando su sacrificio, él llevaba el sacrificio a la mano del sacerdote y se retiraba. Él no podía estar ahí. Ahí entraba solamente el sacerdote, mucho menos al lugar santísimo, ahí menos. En cambio, dice, ustedes en cambio os habéis acercado. Verso 23. A la asamblea general. ¿Qué significa eso? A donde todos han creído en el monte Sión, que es la ciudad del gran rey, la ciudad de Jesús, e iglesia de los primogénitos, que están inscritas en los cielos. Y os habéis acercado, si me permite repetir, y os habéis acercado a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. ¿Quiénes son? Todos aquellos que están observando. ¿Se recuerda que tenemos una gran nube de testigos? Aquí lo vuelve a decir. Verso 24. Voy a repetir lo que dice el verso 18. Solo que lo voy a aplicar en el 24. En cambio vosotros os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Aquí estaba yo totalmente equivocado, debo confesarlo, porque yo creí que la sangre de Abel era el sacrificio de Abel. ¿Se recuerda allá en Génesis? Que cuando lo matan a él, ¿se recuerda? Cuando dice en otra parte, porque la sangre de Abel clama todavía, ¿se recuerda? Aquí yo estaba equivocado teológicamente, hasta que el Señor me lo enseñó. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada de Jesús. Habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada,
que habla mejor que la sangre que Abel roció cuando mató el cordero. Entonces, ¿el cordero fue agradable para Dios en el tiempo de Abel? ¿Sí o no? ¿Fue acepto para Dios? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Ese es el parangón que hay aquí. Por eso lo vamos a repetir. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre que el cordero de Abel derramó en el altar. O sea, si aquel cordero tranquilizó, por así decirlo, y fue acepto para Dios, ¿cuánto más? Necesitaba el mensajero o el escritor hacer esta diferencia porque ellos estaban creyendo en que el cordero de Abel era suficiente. Pero ahora les está diciendo, no, fue suficiente en aquel momento, pero ahora que vino el Cordero de Dios, esa sangre es muy superior. Verso 25, aquí está la cosa. Mirad que no rechacéis al que habla, punto. Ok, ¿a quién rechazaron en el Sinaí? Ya se les olvidó. ¿A quién rechazaron? Rechazaron a Dios. No queremos hablar con Él. Oye, a mí me truena mucho su voz, asusta, tiembla todo. Desciende fuego, humo, nubes y rayos. No. Ahora dice, cuidado, porque ellos estaban rechazando prácticamente, al aceptar regresar a su judaísmo, estaban rechazando al que habla. Mirad que no rechacéis al que habla. ¿Quién es el que habla? Cristo. Ahora aquí está la explicación. Es fácil entenderlo cuando uno lee esto bajo la óptica del Espíritu Santo. Lea usted el por qué después. Vamos a ver. Ahí no me lo vas a mover, Cristian. Ahí está clarísimo. Porque si aquellos no escaparon ¿de qué? Del juicio. Del juicio. No escaparon del juicio. Cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. En este momento de la historia, Cristo ya resucitó, está sentado a la diestra y desde ahí nos está hablando a ellos, igual que a nosotros. Entonces, si aquellos que oyeron en el monte Sinaí no fueron perdonados porque rechazaron oír la voz de Dios, ¿cuánto más nosotros? Y eso pasa con mucha gente hoy todavía. Rechazan la voz de Dios. Y cuando viene la instrucción, la corrección, el regaño, por así decirlo, se lo achacan al predicador. Es que me tiró, es que me avergonzó, es que me habló mal, es que me señaló. Y es el Señor quien nos está hablando. Y entonces hay un cuidado. Mirad que no rechacéis al que habla. Hay que entender. ¿Quién hablaba en el monte Sinaí? ¿Quién? Era Dios. ¿A través? Ok. ¿Quién habla hoy? El Espíritu Santo y Jesús. ¿A través? ¿Por qué se quedan callados? Está claro. Usted va a su discipulado el miércoles. Usted viene, ora, prepara su mensaje, se santifica y usted llega a la casa donde va a predicar. ¿Quién está hablando? ¿El Señor a través de quién? ¿Y aquí por qué hay diferencia? ¿Y aquí por qué hay diferencia? ¿Se da cuenta? Por eso es que la iglesia siempre sigue pecando de no querer oír la voz de Dios. Por eso es que los cultos de la semana cada vez se van raleando más y más. Es que vamos a oír lo mismo. Martes, pues es lo mismo. Jueves, pues es lo mismo, hombre. No. Porque la fe viene. No, pero dígalo bien. La fe viene.
Ahora, hay un principio teológico en la Biblia. Cuando la Biblia repite más de 2 veces, es porque lo está haciendo en un presente continuo. Quiere decir, la fe viene por el oír y 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 el oír. Corte una oída, ¿qué va a pasar? Por así decirlo, ¿qué va a pasar? Ya no hizo fe, porque cortó el oír y el oír. Por eso Jesús usaba ese sistema y decía, de cierto, ¿qué estaba diciendo? Vamos a ver. De cierto, ya se lo dije en Jerusalén, se lo dije en Judea, se lo dije en Samaria, se los dije en aquella aldea, ya se los dije. Lo que pasa para nosotros los salvadoreños, de cierto, bueno, de cierto, no, tiene su significado. Entonces, el oír y el oír de la palabra, ¿cómo decirlo? Oír lo que dice la palabra, lo que dice el Señor, lo que dice el Logos. Amén. Sigamos. Verso 26. Su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Si allá el monte Sinaí hizo temblar el monte y la tierra, Él, el Señor Jesús, que está sentado a la diestra, cuando habla, hace temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Allá no afectaba al cielo, aquí sí. Verso 27, y esta expresión, aún, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. ¿Qué es lo inconmovible? La presencia y el trono de Dios. Verso 28, por lo cual, para terminar esto, esta es una expresión jurídica. Sí, algún licenciado, ¿verdad que sí? Por lo cual, ponen ahí, para terminar un documento, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Quiere decir, ¿qué pasó allá en el Sinaí? Que cuando ellos recibieron la ley de Dios, en lo que Moisés subió 40 días después de aquella tembladera del trono, del monte y humear y toda la cuestión, tuvieron tanto pánico que Moisés se desapareció y le pidieron a Aarón que les hiciera un becerro. Hay una razón importante. Ellos habían puesto, vamos a ver si me sé explicar. Ellos habían pedido a Moisés, habla tú con Dios y tú nos dices a nosotros lo que Él diga. Ok. Pero ahora Moisés sube al monte por 40 días. ¿Qué pasó con ellos? Vamos a ver. Se quedaron sin nadie que les hablara. Entonces ahora viene y le dicen a Aarón, mira, necesitamos a alguien que nos hable, que nos guíe. Y a ese Moisés, a saber qué le pasó, haznos un becerro. Esa es la razón por la cual ellos pidieron becerro. Entonces, el día de hoy, recuerde, tenemos que trazar una línea de tiempo, 3000 años después para hoy, que cuando usted ya no oye al pastor, ya no oye a su líder, a su mentor y a su maestro, ¿cuál es la necesidad interna? De oír a alguien más. Alguien me tiene que hablar. Ahí está el problema de la iglesia de hoy. Entonces ya se buscan una profetisa, se buscan a alguien que les diga algo, y unos se atreven ignorantemente, van con esa gente y les dicen, disculpe hermana, ¿tiene palabra de Dios para mí? Teniendo la palabra, ¿dónde la buscó? En alguien visible. Ellos necesitaban ver algo, porque el Moisés al que ellos estaban viendo ya lo dejaron de ver.
Y al dejar de ver a Moisés, ¿a quién dejaron de ver atrás de él? A Dios. Entonces necesitaban un Dios. Y estudiando esto me encontré algo que me impactó terriblemente. ¿A quién castigó Dios con lo del becerro? Al pueblo. No a Aarón, ¿se recuerdan? Aarón siguió. Aunque al final pues fue sustituido y destituido del sacerdocio, pero ubiquémonos en el momento. La pregunta, ¿por qué Dios castigó al pueblo? ¿Por qué Moisés hizo moler el becerro y se lo dio a beber a ellos y a Aarón no? ¿Será que hay favoritismo? No. Aarón tuvo algo muy interesante. A ver, ¿quién me ayuda a buscar el texto de ese, por favor? El becerro de oro. Éxodo 32. Gracias, vamos a buscarlo aquí. Éxodo 32. Va a haber algo interesante que nos va a enseñar un panorama diferente. Éxodo 32, ¿qué? 11. Aquí está. Éxodo 32. Fíjese pues. Aquí nuevamente los voy a desafiar, así como Dios me desafía a mí, yo tengo que hacerlo con ustedes, ¿sí? Ok. Fíjese pues. Vamos a ver aquí. 32:1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, dejaron de verlo. La gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, solo que está con minúscula. Ya de ahí está reprobado. Pero sigamos. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: quitad las pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: ellos, no fue Aarón. Aquí ya vamos viendo por qué Dios no tomó acción. Ellos dijeron: este es tu Dios, Israel. Vamos a ver, sigamos. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Aarón solo los está viendo con espanto. No lo dice, pero lo vamos a entender después. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Ok, pero aquí está la cosa. Lea usted el resto de este texto, del verso 5. Mañana será fiesta. ¿Por qué no hoy? Cuando yo entiendo esto, digo: con razón el Señor no tomó acción contra Aarón. En el corazón de Aarón había un temor de lo que estaba pasando, porque fue el pueblo. Ellos nombraron al becerro su Dios. Este es tu Dios, Israel. Ahora, ¿flaqueó a Aarón en su fe? Sí. ¿Flaquea el pastor en su fe a veces? Sí. Es más, acabo de hacer una corrección con lo de la sangre de Abel. Yo también necesito ser enseñado. Así que mi fe puede flaquear. Mi conocimiento puede flaquear. O sea, aquí estamos viendo a un hombre de Dios que no es perfecto, pero que en el fondo de su corazón él quería dar tiempo. Por eso él dijo, y la clave está: mañana será fiesta para el Señor. Pero resulta que el Señor ahí está en mayúscula. Ya está hablando del Señor. Él tenía fe que Moisés bajara. Ahora veamos esto. Verso 6. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. ¿Era permitido para el pueblo presentar ofrendas? No. Quiere decir que aquí ya violaron todo principio. Ya ellos hicieron a un lado al sacerdote, porque ni siquiera le dijeron: bueno, Aarón, como tú eres sacerdote, ofreces. No, ellos lo hicieron.
Hay gente en la iglesia que hace su propio sacrificio, obvia las instrucciones del Señor y hace su propio cristianismo, su propio culto, su propia reunión, su propio discipulado. Ahí está claro. Fíjese pues. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Ok. Pero ¿qué pasó en el verso 7? El Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo, no el mío, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Verso 9, y le dice todo lo demás. Verso 9, y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo, y aquí es pueblo de dura cerviz. Déjame ahora, los voy a fulminar a todos. Y ahí es en donde se nota la misericordia del Señor en la persona de Moisés. ¿Los vas a matar a todos, Señor? ¿Vas a matar incluso a mi hermano? Y entonces, pues, cuando viene la misericordia. Hay cosas que muchas veces en el matrimonio una de las dos personas exige al otro que haga algo. No está convencido, pero lo presiona tanto que lo obliga a hacer cosas que van contra la palabra de Dios. Pero siempre se ha visto a Aarón como el culpable. Eso quiere decir que aún los líderes a veces cometemos errores basados en una presión. Gloria a Dios que aquí en Visión de Fe el único Señor de señores es Cristo. Por eso tenemos que basarnos en lo que dice la Biblia. Pastor, mire, ¿y por qué no hacemos una venta de licuadoras para pagar el local? No, eso no dice aquí. Pastor, mire, ¿y por qué no vendemos comida allá afuera a los del juzgado para una venta pro templo? No, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Le estamos diciendo a Dios que Él es un infiel? Eso diríamos aquí. ¿Sí? Pero si empiezan a apretar y apretar, ¿qué va a pasar? ¿Voy a ceder o no? ¿Quiere que le diga algo? No sé. Tendría que llegar un momento, hipotéticamente, bueno, hagan lo que quieran pues. Pero yo no voy a estar comprando su comida. Vendan ustedes a los juzgados, al taller, yo no. Eso pasó aquí. Eso pasó aquí. Hay pueblo que quiere exigirle al líder que haga algo que va contra los principios bíblicos. Pero la terquedad. Entonces, termino. Como el líder o los líderes, en este caso nosotros, no cedemos, ¿qué hace la gente? Se va. Le llevan a otros. Y usted todavía sigue ahí. ¿Y usted cómo aguanta? Aquí fíjese que, mire, aquí hasta minifalda usamos usted. Yo también me voy, ni modo. Vaya. ¿Ve que lo de hoy no es nada nuevo? No es nada nuevo. Ya pasó aquí y sigue pasando todavía. Parece ironía o parece burla, pero no, es la realidad. Por eso mantener la convicción no es fácil. No es fácil. Y hay quien que dice, yo como no encuentro trabajo me voy a meter a pastor. No sabe que se está metiendo a un tremendo problema. Porque se va a ser responsable de un pueblo como este. Si bendito Dios, Aarón no se ofreció para ser sumo sacerdote. Dios lo escogió. Y aún Moisés, siendo la cabeza del campamento, el representante de Dios, tuvo sus momentos débiles cuando le pegó a la roca, que le costó la entrada a la tierra prometida. No vas a entrar porque me deshonraste. ¿Cuántas veces lo deshonró? Una. Yo no sé cuántas veces lo he deshonrado y tengo entrada al cielo, bendito Dios, por Cristo. En cambio Moisés no. Entonces le voy a dar los parangones. En el Sinaí estaba solo Israel. En el monte Sión estamos nosotros. En el Sinaí se dio la ley. En el monte Sión, que es nuestra ciudad, nuestra Jerusalén celestial, nos dieron la gracia. Esa es la diferencia
que el predicador le está hablando a los hebreos. ¿Cómo quieren ustedes regresar al Sinaí? Ahí está la ley. En cambio, en el monte Sión, que es la Jerusalén celestial, está la gracia de Cristo. Escojan, ¿qué quieren? ¿La ley o la gracia? A ellos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Terminamos el capítulo, ¿qué? 12. La otra semana empezamos creo que el 13 o el 18, no sé, pero vamos a seguir estudiando la palabra. Cierren sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, tu gracia, tu misericordia. Gracias, mi Rey, por abrirnos tu palabra y hacernos ver que tu bondad es inmensa. No permitas que retrocedamos. Como dice Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos. Ya escogimos la cruz, que no nos movamos de ahí, Señor. Y que aunque el pastor no esté presente, sabemos perfectamente que tú, Jesús, eres quien nos enseña, nos guía y nos guarda. Que no seamos como este pueblo que necesitaban a alguien visible para creer, porque ahora te tenemos a ti, el consumador y hacedor de nuestra fe. Muchas gracias. Bendice las ofrendas en el nombre de Jesús. Amén y